Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo del ejemplo de nuestra aplicación, analizando la incidencia del apartado de mano de obra propia. Estamos hablando en este caso de mano de obra propia de la empresa, sobre los indicadores de gestión del coste directo de la unidad de obra que identificamos como una unidad básica de la empresa. Hasta ahora habíamos analizado por un lado la producción y sobre el coste directo habíamos visto en el vídeo anterior la incidencia del apartado del concepto de materiales, de los materiales. Nos queda analizar el de mano de obra, el de maquinaria y el de subcontrata. Comencemos pues con el de mano de obra propia. El esquema para calcular la incidencia de la mano de obra propia sobre el coste directo de esta unidad de obra, pues va a ser sensiblemente parecido al de los materiales, con algunos matices. La incidencia la vamos a... la unidad de medida va a ser... vamos a calcular las horas necesarias para ejecutar la unidad de obra. Cuando hablamos de ejecutar la unidad de obra, hay que considerar que es bajo el enfoque que el jefe de obra o el responsable de la obra le da en cuanto a que es el jefe de obra el responsable de ver cómo tiene que ejecutar su obra. En este caso, si ha de aplicar mano de obra propia, pues ha de considerar, ha de poder estimar, ha de ser capaz de estimar las necesidades de horas o de dedicación de esa mano de obra propia para la ejecución de las unidades de obra. Recordemos que esta era una unidad de obra que medíamos en metros lineales y que había una medición a ejecutar durante la obra, una medición de proyecto de 630 metros lineales. Bien, pues previamente a la ejecución de la obra, igual que hizo con los materiales, el jefe de obra tiene que hacer una previsión tanto de su coste horario, del coste de la unidad de medida, en este caso el coste horario, como de la dedicación o de las horas que necesita emplear de esa mano de obra propia para ejecutar el programa de esta unidad de obra que a su vez ha estimado en un principio. Posteriormente, a medida que se vayan cerrando los distintos meses, en este caso hemos cerrado, como hemos venido viendo, el primer mes, pues contrastará esa previsión que ha hecho con la realidad, tanto en cuanto al coste que ha aplicado como en cuanto al número de horas que ha previsto. Bien, en este caso, evidentemente, no hay una facturación externa, porque estamos hablando digamos, de un coste interno de la empresa. Va a haber, digamos, una salida de caja en cuanto que los empleados de la mano de obra propia pues va a percibir unos salarios que van a suponer una salida de caja a terceros, pero no va a estar sujeto este apartado pues a una facturación ni a una forma de pago. Vamos a considerar, como ocurre con las nóminas, que el pago se realiza al 100% a final de mes, a final de cada mes. O sea, la forma de pago es a 0 días, en cuanto a que hemos de considerar 0 días el momento del mes vencido. Bueno, esta previsión la vamos a hacer en una hoja, en una pestaña anexa, ya que lógicamente normalmente vamos a tener que emplear a más de un trabajador, con lo cual, aunque el esquema se va a repetir
todos los trabajadores, pues conviene tenerlo en esta hoja aparte. Para luego los resultados y las previsiones que se deducen de los trabajadores que se emplean en la ejecución de esta unidad de obra, pues se recojan lógicamente en nuestra pestaña principal, que es esta. Luego, estos dos datos que figuran aquí, que anteriormente en el caso de materiales se introducían en esta misma pestaña, pues no va a ser así. Tanto los datos de previsión del coste horario como de las dedicaciones, o sea, del número de horas a emplear en los meses próximos o los meses posteriores al que se está cerrando, tanto esas previsiones como la realidad que se haya producido en los meses que ya hemos cerrado en cuanto al coste horario real y a las dedicaciones que se hayan producido, pues las vamos a recoger en esta hoja anexa como iba indicando. Este concepto de mano de obra va a estar perfectamente determinado por la referencia de la unidad de obra y por una referencia interna que dentro de esta unidad de obra vamos a marcar como mano de obra y con un número de orden. Ya ese número de orden pertenecerán en principio pues una serie de trabajadores de la empresa que dedicaremos a la ejecución de esta unidad de obra. ¿Qué conceptos vamos a considerar? Bueno, de entrada una previsión. Por el histórico que tengamos en la empresa, pues previamente a la ejecución de la obra, pues tendremos que hacer una previsión de coste horario y de horas previstas a emplear. Esta previsión, bueno, en cuanto al coste horario, lo lógico es que podamos disponer pues de estadísticas de la empresa que nos puedan indicar o aproximar de forma muy fiel cuál puede ser el coste horario del personal que vayamos a dedicar. Básicamente estaremos hablando de oficiales y de peones. Luego, en función de la proporción que vayamos a emplear en nuestra obra, pues podremos sacar un precio medio estimado, pues que proyectaremos a lo largo de los meses de nuestra obra. Las dedicaciones igual. El jefe de obra necesariamente va necesita, al margen de la aplicación, quiero decir, como ya he avanzado en ocasiones anteriores, que el concepto de horas a emplear para la ejecución de las unidades de obra no es algo que esté pidiendo la aplicación, que evidentemente lo está pidiendo, sino que el jefe de obra hoy, al margen de lo que es esta aplicación, pues necesariamente tiene que estimar. Si quiere saber cuál es el coste directo de sus unidades de obra, tiene que estimar tanto materiales como mano de obra, como maquinaria, como subcontratas. Tiene que hacer una estimación de las necesidades de mano de obra, de la dedicación de mano de obra que va a emplear en la ejecución de esa unidad. Luego, en función de la previsión que haya hecho de la programación de esta unidad de obra, pues estimará unas horas mes que luego contrastará con la realidad. Bien, una vez ha hecho esta estimación, cerramos el primer mes. Y aquí ya en esta hoja sí que hay que indicar exactamente cuáles son las horas que se han empleado, que ha empleado cada trabajador en esta unidad de obra. ¿Cuál es el esquema de introducción de esos datos? Bueno, pues fundamentalmente los que aparecen en la confección de una nómina del trabajador. Hay que distinguir en función de la base de cotización horaria, que puede ser, hemos considerado aquí 3 escalones: base de cotización horaria normal, horas extras o horas festivas, que evidentemente tienen un coste distinto y que conoceremos porque es el que empleamos y el que utilizamos en la empresa, y aplicaremos o identificaremos para cada trabajador en el mes este cerrado pues las horas normales que ha empleado, las extras y las festivas. Con ellas podremos llegar a conocer el coste total de este trabajador, aplicando esa base de cotización a las horas,
Y de ahí ya, en principio, podemos conocer el salario bruto en cuanto a que luego podemos aplicar la plantilla de retenciones habitual que se aplica en cualquier nómina. En cuanto a la seguridad social, la parte proporcional de la empresa, que pues aplicamos el 23,60%, que es una cifra habitual, es un porcentaje habitual, que es el porcentaje que se hace a cargo de la empresa en cuanto al concepto de seguridad social, el tanto por ciento que soporta el trabajador, que ponemos 4,70, como es una cifra también que habitualmente es así, y después para cada caso y en cada trabajador pues se le aplicará una retención, un IRPF, una retención de IRPF. En este caso hemos aplicado el 8,50, en otro trabajador aplicaremos el 8,63, en otro aplicaremos el 7,50 en función de las características o del caso concreto del trabajador que estemos analizando. Bueno, con esto ya tendremos, aparte del salario bruto, tendremos las retenciones, que deberemos de distinguir porque esas retenciones van a ir a la seguridad social y a Hacienda, quiero decir, van a la administración, son pagos que no percibe el trabajador, sino que la empresa está obligada a entregar a la administración, y luego un líquido a percibir por cada trabajador. En definitiva, en función del número de trabajadores que hayan habido y de las horas que se hayan empleado y tal, al final tendremos para el conjunto de la unidad de obra y de este mes un total de horas, un coste total de los trabajadores, digamos una cifra de salarios brutos, unas retenciones, que en función de esas pues saldrán una media. En este caso, como hemos aplicado el 23,60 para la parte de seguridad social a cargo de la empresa y 4,70 a cargo del trabajador en todos los trabajadores, pues lógicamente nos sale aquí las mismas proporciones, pero en el caso, por ejemplo, del IRPF, pues en función, aquí aparecerá una media ponderada de las retenciones de los trabajadores que hayamos aplicado aquí. Al final tendremos el total de retenciones, un líquido a percibir total. Estos datos son los que luego hemos de transcribir en nuestra hoja. Automáticamente, en el momento en que se cierra el mes, nuestra aplicación transcribe, ya no transcribe las previsiones que teníamos en nuestro cuadro, sino que cuando indicamos que estamos cerrando este mes, lo que se transcriben ya son las, digamos, la realidad en cuanto al coste horario y a las cantidades a percibir por los trabajadores y acceder a la administración, así como el precio horario real como medio y ponderado, o sea, precio horario real en definitiva, y el número de horas de dedicación. Esto quiere decir que aquí ya se recogen tanto ese precio real como esa dedicación en el caso del mes cerrado. Y en el índice para formar el indicador del saldo de deudores a acreedores, pues también habrá una pequeña diferencia con respecto al caso de los materiales que facturaban o que nos facturaban desde externamente, porque digamos lo que se va a producir es, vamos a tener acreedores por salario, salvo retenciones de la hacienda pública, o sea, de la administración pública, que al pagarlo, digamos, esto sería, digamos, el saldo de acreedores, pero la forma de pago va a ser inmediata porque es un salario, con lo cual esa cantidad va a salir en ese mismo mes de caja, mientras que las retenciones que hagamos de esos salarios pues se abonarán el mes siguiente, con lo cual, pues bueno, lo que al final conformamos es nuestro índice de saldo de deudores acreedores, tal como teníamos en el caso de los materiales, que lógicamente irá a incrementar el índice en esta fila de nuestro cuadro. Bien, aquí venimos a recoger, evidentemente, venimos a reflejar lo que teníamos en el cuadro que hemos analizado en esta pestaña, y luego el otro indicador de gestión que nos interesa valorar es el del coste directo de ejecución. El coste directo de ejecución,
ya como consecuencia del coste que hayamos tenido de esos esos trabajadores, pues lógicamente estos 6.455,90 pues tiene que coincidir con la cifra 6.455,90 del coste total de trabajadores en ese mes. Y esto ya va directamente al indicador de gestión coste directo. Pues ese es un poco el procedimiento para el cálculo de la incidencia de la mano de obra, que como hemos visto, la incidencia es para el coste directo, lógicamente, para el indicador de coste directo, y que a su vez también habrá una incidencia en el saldo de deudores acreedores. Pues siempre vamos a analizar el caso de la mano de obra propia de la misma forma, auxiliándonos con este cuadro. Bien, podemos seguir. Vamos a analizar ahora el caso de la maquinaria. Vamos a ver la incidencia que tiene la maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria, vamos a distinguir de maquinaria propia o maquinaria alquilada. Ahí hay una diferencia de matiz importante que cabe reseñar. Recordemos que lo que pretendemos es elaborar nuestro coste directo y hemos ido analizando los apartados de materiales, mano de obra, y ahora vamos con el de maquinaria. Vamos a ver la incidencia primero de la maquinaria propia de la empresa. Vamos a suponer que para la ejecución de esta unidad de obra vamos a necesitar el servicio de una máquina de nuestro parque, del parque de maquinaria de la empresa. Máquina que vamos a identificar con su código. Ya veremos cuando analicemos el parque de maquinaria, veremos que cada máquina tiene su código identificativo dentro de la máquina, dentro de la empresa, perdón, que junto con el código, la referencia de la unidad de obra y del concepto de máquina propia y de 0,01, pues ya podemos identificar exactamente en qué apunte de nuestro coste directo va a incidir esa máquina. La repercusión va a ser también horaria. Lo normal es que el jefe de obra acuerde con el parque de maquinaria la disposición de una serie de horas de una determinada máquina. En este caso, por ejemplo, las previsiones que ha hecho el jefe de obra es, bueno, primero se han fijado unos precios. ¿Quién fija esos precios? Bueno, pues ese es un acuerdo. Bueno, el precio lo fija el parque de maquinaria y el jefe de obra le da su acuerdo. O sea, el coste horario de esta máquina se entiende que es de 122 euros hora y luego pues lo lógico es que se cierre una dedicación mensual. Una dedicación mensual, el primer mes 226,80. No le hagamos caso al número de horas ni a su correspondencia con las proporciones que habíamos previsto de ejecución de la unidad de obra. Ya digo, es a efectos exclusivamente del ejemplo y de ver la operatividad de nuestra aplicación. Bueno, pues en este mes, que coincide con el tercero, no es ni el primero ni el segundo, pues vamos a dedicar esta máquina 226,80 horas durante ese mes, 160 y pico el siguiente, 94 y 99. Esto ya fijado el precio unitario y fijado la dedicación estimada, estamos hablando de meses futuros, el único mes en principio que hemos cerrado es el primero y para este primer mes no teníamos previsto, como aparece aquí, no tenemos prevista la utilización de esta máquina. Pues para esos meses venideros lo que ya tenemos es, habiendo fijado el precio unitario y estimando el número de horas, pues tenemos ya una estimación del coste directo, que es el indicador de gestión que pretendemos obtener. ¿Cuál es el matiz? Pues que cuando estamos utilizando maquinaria propia, este coste, el coste directo que aquí reflejamos, es como tal un coste directo para la unidad de obra que estamos analizando. Es decir, para la unidad básica que estamos analizando, en este caso esa unidad de obra del contrato de obra que estamos ejecutando. Luego, para esta unidad de obra es un coste.
Pero para la máquina, que también es un elemento de producción, es una unidad de producción, eso también ya veremos cuando analicemos el parque de maquinaria, en realidad también es una unidad básica de la empresa. Pues para esa unidad básica de la empresa, que es la maquinaria que empleamos en esta obra, en esta unidad de obra, esto es un ingreso, es una producción, es una venta. Pero bueno, es una venta interna, es decir, es una producción interna. Recordemos que en nuestro cuadro de infocifras distinguíamos entre producción externa e interna propia, pero vamos, entre producción externa e interna. Y hablábamos de que la producción externa era aquella que facturábamos a terceros, mientras que la interna era una que no facturábamos a terceros porque quedaba dentro de la empresa. Pues este es el caso. Un departamento de la empresa, que es el parque de maquinaria, le presta un servicio a otro departamento de la empresa, en este caso un contrato de obra. Pues para el contrato de obra, en concreto para esta unidad que estamos analizando, es un coste, mientras que para la máquina del departamento de maquinaria que está haciendo este servicio, esto es una producción interna. A efectos de nuestro cuadro, ¿esto cómo se interpreta? Pues bueno, aquí es un coste más. Ese es un coste más. Que al no tener ninguna incidencia, ni un saldo deudor, ni una forma de pago, ni una forma de tal, pues va a convertirse directamente en una salida de caja. Es una salida de caja que va a recoger, cuando analicemos el cuadro correspondiente a la unidad básica que será esta máquina, pues lo recogerá, esa salida de caja será una entrada de caja vía producción de aquella máquina. Pues bueno, ese es el matiz. O sea, en este caso, esta máquina, lo que en la unidad que estamos analizando, pues lo que provoca es un coste sin más, bueno, un coste directo que nosotros anotaremos en su indicador, en la fila correspondiente del cuadro, y es la única incidencia que tiene sobre el indicador de coste directo. Vamos a suponer luego, bueno, con esta máquina ya hemos acabado. Ese es el análisis que podemos hacer cuando se trata de una máquina propia de la empresa. Podemos utilizar otra máquina, o más máquinas, o 3 o 4. En función de eso, pues iremos añadiendo apartados como este. Vamos a suponer que únicamente tenemos la primera máquina como propia, pero que sí que vamos a utilizar una máquina externa. Cuando hablamos de una máquina externa, es una máquina que alquilamos. Es el mismo caso que ocurría con los materiales. Vamos a necesitar un suministrador, en este caso le llamamos, es una empresa, que es una empresa de alquiler de maquinaria, que identificamos con su CIF, que le abriremos, lógicamente, al facturarnos externamente, pues lo tendremos identificado completamente aquí como empresa de alquiler de maquinaria, y tendremos perfectamente identificada digamos, la aportación que al coste directo tiene esta máquina, pues por toda la referencia que arrastramos. Estamos hablando de la identificación de la unidad de obra, y después habrá una subreferencia que indicará que se trata de una máquina externa y un número de orden, que es el que recogemos aquí. Aquí no hemos de introducir nada, Recuerdo que efectivamente la única pestaña en la que vamos a introducir datos en este apartado es exclusivamente aquí. Con lo cual, pues aquí introduciremos el nombre, introduciremos el código, la referencia, en este caso máquina externa 001, que completará la de la propia unidad de obra, y el resto de conceptos. Vamos a suponer que se trata de un camión góndola de 6 ejes de transporte especial, y que vamos a necesitar de sus servicios pues esporádicamente, 20 horas. Bueno, habremos fijado evidentemente un precio con el suministrador, con la empresa de alquiler, y vamos a suponer que tenemos 20 horas previstas en el primer mes, y luego el séptimo mes otras 15 horas. Exclusivamente va a ser la incidencia de esta máquina en nuestra obra, para esta unidad de obra, insisto. Pues bien, hemos cerrado este primer mes. Esto ya no es una estimación, sino que este dato que introducimos aquí ya va a ser la medición real que hayamos tenido este mes.
Aquí hacemos una previsión de 15. Cuando lleguemos a ese mes ya veremos si han sido 15, 14 o 16 o las que hayan sido, y haremos esa corrección. Aquí ya introduciremos este dato cuando estemos cerrando el mes, introducimos este dato que ya se convierte en un coste cierto. Lógicamente facturará la empresa nos facturará esta cantidad. Todo lo relativo a la facturación prevista y digamos que se haya producido, pues aparecerá en el cuadro este anexo que tenemos de nuestro proveedor, que insisto, es un cuadro que resultado, no es un cuadro en el que se introduzcan datos. Tendremos nuestra forma de pago. Aquí pues he supuesto que habíamos concertado con esta empresa el pago a 120 días, bueno, pues pago favorable en ese sentido, una forma de pago favorable, y tendremos nuestro saldo de deudores acreedores, facturaciones, el del proveedor, el tema del IVA y la forma de pago, o sea, lo que aquí el IVA, lógicamente, como tenemos la declaración de IVA prevista en el mes, pues se nos liquidará en principio en el mes siguiente, mientras que el pago del principal al proveedor pues se producirá al cabo de 120 días, tal como lo tenemos aquí. Definitiva, que esto alimentará nuestro índice de gestión del saldo de deudores acreedores que, como siempre, introduciremos en la fila correspondiente del cuadro referido a esta unidad de obra. Y luego el coste directo de ejecución. El coste directo de ejecución, que será, lógicamente, la aplicación del precio que tengamos acordado con el suministrador por la dedicación que haya habido en ese mes, que también irá a su correspondiente apartado del indicador de gestión de costes directos en este cuadro. Y así, pues con las máquinas externas que tengamos, pues aquí tenemos otra, por ejemplo, teníamos máquina externa 1 y esta es la máquina externa 2, que también alquilamos a esta empresa, que la unidad de medida van a ser horas. Tenemos concertado un precio con el suministrador y unas dedicaciones que para este mes ya son las ciertas y para las otras son teóricas. Con lo cual, al final, pues obtendremos lo mismo que en el caso anterior, el saldo de deudores acreedores que pondremos en el apartado correspondiente y el coste directo de ejecución, que será el otro indicador de gestión que obtendremos en este apartado. Bien, con esto completamos los tres primeros apartados que componen el coste. El cuarto sería la subcontrata. Vamos a suponer que en este caso, además, tenemos una parte de esa unidad que podemos subcontratar. Podemos contratar con otra empresa que denominamos subcontratista, a la que evidentemente abriremos también unas fichas que tendremos totalmente identificadas, pues por sus referencias. En este caso, si ya aparte de la referencia de la unidad de obra, tendríamos la referencia interna, subcontrata 001, que le hemos llamado pues desmontaje de grúa y reciclado de bloques. Una denominación genérica para la que tenemos cerrados unos costes por unidad, en este caso por unidad. Al tratarse de una subcontrata no estamos hablando de un alquiler por horas, sino que estamos hablando ya de un pago por unidades. En función de las unidades que se ejecuten mensualmente, se le abonará a este subcontratista. Y que a su vez tendremos delimitadas de antemano en el contrato que firmemos con él. El caso de la subcontrata es el más sencillo de controlar, porque habremos cerrado con el industrial pues el coste real de la aportación global que tenga que hacer el subcontratista, porque habremos cerrado unas unidades por un precio y con eso tendremos claramente definido cuál va a ser el coste asociado, el coste directo asociado a ese subcontratista. Lógicamente, al final lo que nos facturará el subcontratista va a ser las unidades que vaya ejecutando mes a mes. Aquí tenemos unas previstas
En este caso, las que no ejecute un mes, pues las ejecutará el otro, porque ya digo, lo lógico es que hayamos cerrado con él un precio global, o sea, que hayamos hecho un precio cerrado de esta unidad de obra con el subcontratista, y facturaremos este primer mes en concreto pues las unidades que haya realmente ejecutado, que nos facturará. Tendremos una forma de pago con él, que en este caso, por ejemplo, pues la hemos fijado también a 120 días, y podremos conformar nuestro saldo de deudores acreedores, que es el primero de los índices de gestión que aportará este apartado, que colocaremos lógicamente en la fila correspondiente de nuestro cuadro, y después tendremos el coste directo de ejecución, que se corresponderá con la aplicación del precio cerrado por unidad por la medición que haya realizado cada mes. Este es el caso más sencillo. Y en realidad, si pudiéramos... Cuando hablo del caso más sencillo, es decir, si no empleamos medios de la empresa, es decir, si nosotros no somos directamente los que compramos materiales, no aplicamos personal propio de la empresa y ni maquinaria propia, es decir, externalizamos el trabajo, y más que externalizarlo, si además lo subcontratamos entero, pues prácticamente todo el análisis que hemos hecho anteriormente pues se reduciría a unas facturaciones a prever por el subcontratista, muy sencillas de realizar, con lo cual la aplicación se simplificaría muchísimo. Vamos a suponer que además tenemos otro subcontratista. Este era desmontaje de grúa, pues este es, pues también, que lo dividimos en dos partes y tenemos la parte correspondiente a otra subcontrata, pues ocurriría lo mismo. Ocurriría exactamente lo mismo. En definitiva, con esto hemos concluido y tenemos ya identificado cuál es el coste directo de esta unidad de obra, que vamos a recoger en un cuadro final, ya asociado a nuestra unidad de obra o en realidad nuestra unidad básica, en este caso. En este cuadro final pues recogemos por un lado la producción externa que habíamos calculado en el primero de los vídeos, la que hemos ejecutado este mes, más las previstas en los próximos meses. Se trataba, para el caso de la unidad de obra y el análisis desde la obra, de una producción externa que facturábamos totalmente al exterior, y que no había, digamos, no cabía en este análisis aquí de esta unidad de obra los conceptos de producción interna y producción interna propia. Luego tendríamos un coste directo cuya suma es el coste directo total que tenemos previsto para esta obra. En definitiva, si en estos momentos, evidentemente, este primer coste directo es real, porque ya lo hemos... es el que hemos analizado. Aquí ya viene la suma de mano de obra, maquinaria, de materiales, mano de obra, maquinaria y subcontrata. Y ya es real porque se corresponde con el primer mes que ya está cerrado. El resto son previsiones. Bueno, pero el global que tenemos aquí ya es el global que entre lo que nos hemos gastado y tenemos previsto gastarnos, o sea, el global que tenemos previsto gastarnos para la ejecución, recordemos, de estos 630 metros lineales de esta unidad, que es la que tenemos que ejecutar según el proyecto que tenemos contratado. Si dividimos por 630 esa cantidad, o sea, la suma, volvemos al cuadro final, esta suma dividimos 365.587,53 entre 660, pues obtendremos esta cifra. Esta cifra va a ser inamovible, esa cifra es la del coste unitario asociado a esa unidad de obra. ¿Va a ser inamovible? Pues no, porque cuando cerremos el segundo mes veremos cómo se ha comportado, analizaremos cada uno de los apartados y veremos exactamente si esas previsiones que hemos hecho son correctas o no, y puede variar. De hecho, si nosotros nos fijamos exclusivamente en la unidad, en esa cifra, o sea, en los 120 metros lineales que hemos ejecutado de esa unidad en este primer mes, en realidad el coste directo que hemos tenido no han sido 580, han sido 471.
Lo que ocurre es que después del análisis que hemos hecho hemos considerado que hemos mantenido las previsiones de todos los parámetros que teníamos. Podíamos haber cambiado alguno, pero no los hemos cambiado pensando que no es suficientemente significativo ese precio unitario o ese coste unitario que hemos obtenido este primer mes. Nos fiamos más del que estamos previendo globalmente. Bueno, pues con eso ya tendríamos para esta unidad de obra. Esta unidad de obra aporta a determinados indicadores de gestión, que son, en este caso, la producción externa, el coste directo, la variación de existencias. Recordemos que habían algunas unidades, algunos materiales que estaban sujetos a almacén, que podíamos gestionar almacén. Eso lo que generaba era una variación mensual de existencias que al final de la obra, lógicamente, tiene que ser cero. Y el otro indicador al que afecta esta unidad de obra es el del saldo de deudores acreedores, que también tiene su correspondencia en nuestro cuadro. Bueno, pues puestas los valores de estos indicadores en nuestro cuadro, pues ya obtenemos la aportación de esta unidad de obra al global de la empresa. En concreto, primero habrá una aportación a la propia obra. Recordemos que hemos analizado una unidad de obra. Habíamos previsto que aquí había una segunda unidad, o pueden haber muchísimas más, pero bueno, vamos a suponer que solamente existen estas dos unidades de obra. Pues esta otra unidad de obra tendrá un cuadro similar y analizaremos después el concepto de indirectos, que también generará una hoja similar, para obtener la hoja similar para el global de la obra, que será la hoja de la unidad básica que hemos considerado. O sea, hemos asociado unidad básica a unidad de obra, en este caso, en el caso de los contratos de obra. Pues la suma de todas las unidades, de los cuadros relativos a todas las unidades básicas de la empresa, pues nos dará el cuadro global de la empresa, tanto de la situación como de la programación a medio y largo plazo. Bueno, dejamos el vídeo aquí y analizaremos en el próximo vídeo los costes relativos a lo que denominaremos costes indirectos de la unidad de obra, de la unidad básica que constituye la obra. En este caso, dicho unidad básica, en realidad esta ya es una unidad de producción. Las unidades básicas que estamos analizando son las unidades de obra, y luego los costes indirectos. Cada tipo de coste indirecto será también una unidad básica dentro de la empresa, en este caso dentro de la obra. Pues haremos el análisis más significativo de las unidades básicas de los costes indirectos en el próximo vídeo. Pues nada, me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención.